Hola mis amados discípulos, soy Manu Pereiro, ministro de la Iglesia del Primer Siglo por la voluntad de Dios, y aprovecho esta oportunidad para enviarles mis bendiciones, la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy deseo comenzar esta enseñanza compartiendo este registro de la palabra de Dios. Quisiera por favor que me acompañen al libro de Mateo. En el capítulo 24 leemos el versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Yo estoy más que sorprendido por lo relajada, distraída, anestesiada y dormida que se encuentra la humanidad. A lo largo de toda la palabra de Dios se nos exhorta una y otra vez a que no pequemos, que cumplamos los mandamientos de Dios para que nos vaya bien y vivamos vidas en paz, abundantes y victoriosas. Sin embargo, el ser humano no hace caso a las recomendaciones de Dios y vive como si Él fuera el dueño del universo, y sobre todo con el concepto interno de que a mí nada malo me va a pasar, hasta que me pasa, y cuando pasa, ya es demasiado tarde. Yo comencé esta enseñanza con estas maravillosas palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Cuáles son aquellas palabras de nuestro Señor que no pasarán? Veamos algunos ejemplos. Acompáñenme por favor al libro de Mateo, en el capítulo 5, y comenzando a leer desde el versículo 3, esta maravillosa e incomparable palabra de Dios. Dice así: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Qué maravilloso contexto, ¿no? Todos nosotros conocemos estas bienaventuranzas desde nuestra niñez y sin duda al oírlas nos gratifican el alma, porque nos sentimos que somos parte de ellas. Son promesas maravillosas de parte de nuestro Señor. Ahora, la pregunta del millón: ¿somos pobres de espíritu? Es decir, ¿somos humildes como nuestro Señor Jesucristo? Entendiendo el significado bíblico de la palabra humilde. Hoy el concepto de humilde es persona pobre, de bajos recursos económicos, pero en la Biblia la palabra humilde tiene un significado profundo y espiritual. En la versión Reina Valera el término humilde aparece en varios contextos y puede traducirse del hebreo y del griego con matices importantes y enriquecedores. Veamos algunos ejemplos en el Antiguo Testamento. En hebreo, la palabra más común para humilde es anat o añi, que transmiten la idea de que alguien es manso, sumiso a Dios, dependiente de Él, a veces afligido o necesitado. En el Nuevo Testamento, o sea, usando el griego, la palabra más común para humilde es tapeinos, que significa de espíritu modesto, dependiente de Dios, no altivo ni arrogante. Características de una persona humilde según la Biblia. Veamos, fíjense.
Reconoce su necesidad de Dios, por ejemplo, Mateo 5:3. No voy a leer los registros bíblicos, simplemente se los cito. Se somete a la voluntad de Dios, Santiago 4:10. Es enseñable y no altivo, Proverbios 15:33. No busca su propia gloria, Mateo 23:12, y muestra mansedumbre y paciencia, Colosenses 3:12. La humildad bíblica no es debilidad ni baja autoestima, sino una total dependencia y confianza en Dios. La verdadera humildad nos acerca a Dios y nos hace más semejantes a Cristo. ¿Estoy viviendo con la humildad que Dios espera de mí? Aclarado este tema del significado bíblico de la palabra humilde y cuán cerca o lejos estamos de serlo, mi preocupación es que la humanidad en su gran mayoría no ve, no escucha las advertencias de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Yo comencé esta enseñanza con las palabras: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y ya vimos algunas palabras de nuestro Señor que no pasarán, y son promesas y bienaventuranzas. ¿Qué otras palabras de nuestro Señor debemos estar súper atentos? Veamos este maravilloso estudio del capítulo 24 del libro de Mateo. El capítulo 24 de Mateo es una de las secciones proféticas más importantes de la Biblia. En este capítulo Jesús responde a las preguntas de sus discípulos sobre el fin de los tiempos y su segunda venida. La enseñanza se desarrolla en el Monte de los Olivos y es conocida como el discurso del Monte de los Olivos. Ha sido dividida en 8 secciones con el propósito de un mejor entendimiento. Acompáñenme por favor a la primera sección, donde Jesucristo habla sobre la profecía sobre la destrucción del templo. Jesús y sus discípulos salen del templo en Jerusalén y los discípulos muestran la magnificencia del edificio. Jesús les responde con una profecía impactante. Acompáñenme por favor al libro de Mateo, en el capítulo 24, y comenzando a leer el versículo 1 dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta profecía se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos destruyeron el templo bajo el mando del general Tito. Sección número 2 del libro de Mateo. Los discípulos, intrigados por la declaración de Jesús, le hacen 3 preguntas. Acompáñenme por favor a Mateo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, o del fin del mundo, como lo quieras traducir? Los discípulos le hacen 3 preguntas básicas. ¿Cuándo serán estas cosas? La destrucción del templo. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Sección número 3. Señales del fin de los tiempos. Jesús advierte sobre los eventos que ocurrirán antes del fin del mundo. Acompáñenme por favor al libro de Mateo, en el capítulo 24, y comenzando a leer desde el versículo 4 en adelante. Dice así esta maravillosa palabra de Dios. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Versículo 6. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pregunto: ¿están viviendo estas cosas? ¿La humanidad la está viviendo? ¿La humanidad está atenta a estas cosas? ¿O está distraída? Sabemos de rumores de guerra, nación contra nación, pestes, terremotos, cataclismos, eventos de la naturaleza que las personas
están anestesiadas. Versículo 8. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Está ocurriendo esto? ¿Te están enseñando la exactitud y precisión de la palabra o están predicando un evangelio social? Versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pregunto, ¿están viendo que la maldad se está recontra multiplicando? No cesamos de escuchar estas noticias. Sin embargo, la humanidad, como si nada. Versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Sección número 4, la gran tribulación. Jesús menciona un evento clave, la abominación desoladora en el lugar santo. Los que estén en Judea deben huir a los montes. Habrá una tribulación tan grande como nunca antes en la historia. Si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Falsos cristos y falsos profetas realizarán señales y prodigios para engañar. ¿Dónde está todo este contexto? 24, Mateo 24, comenzando a leer el versículo 15. Por tanto, dice Jesucristo, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, versículo 23, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mas yo lo he dicho antes, dice el Señor, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiere que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Realmente es maravilloso leer, escuchar la palabra de Dios. Es maravilloso como Dios nos ha dejado un sinfín de enseñanzas para que nosotros despertemos, para que estemos atentos a todas estas señales que Dios nos está mostrando de que el fin de los tiempos está cerca. Sección número 5, la segunda venida de Cristo, la promesa de que Cristo va a retornar. Después de la gran tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y todas las tribus de la tierra lamentarán. Jesús vendrá en las nubes con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles para reunir a sus escogidos. Mateo 24, versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Qué tremendo, ¿no? Versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria.
Qué maravilloso. Ahí voy a estar. Y ahí estaremos todos nosotros los que hemos creído en el nombre del Hijo de Dios. Versículo 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Sección número 6. Parábola de la higuera. Jesús usa la higuera como símbolo de las señales del fin. Así como cuando sus ramas brotan, sabemos que el verano está cerca. Cuando veamos estas señales, sabremos que su venida está próxima. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Yo he preparado un corto video, muy cortito, de 2 o 3 minutos, donde la naturaleza, el universo, está mostrando todas estas señales que Jesucristo anticipó hace más de 2000 años. Sin embargo, las personas viven apartados de Dios, sin conocimiento de Dios, sin acceder a la vida eterna, sin acceder a las recompensas que Dios promete en su palabra. Están ciegos, están aturdidos, están confundidos. ¿Qué estamos haciendo nosotros por esas personas? Veamos este corto video que sin duda nos motivará a que salgamos a predicar para salvar a tanta gente que está ciega, que está aturdida, que está anestesiada y que no ha confesado con su boca que Jesús es el Señor y no ha creído en su corazón que Dios lo levantó de los muertos. Por lo tanto, esas personas, nosotros sabemos por la palabra de Dios que están condenadas. Tratemos de rescatarlas de esa condenación eterna. Ese es el propósito de esta enseñanza. El color del agua indica que no se trata de un arroyo de montaña. En realidad, es una corriente de lodo. Estos turistas en los Andes arriesgaron su vida al elegir este camino, pero por suerte tuvieron tiempo de reaccionar ante la corriente de rocas que se acercaba. Este corrimiento de tierras ocurrió en la ciudad de Bandipur, en Nepal. En el verano de 2024, se formó un tornado justo encima de un aeropuerto ruso. Los daños se estimaron en un mínimo de $2.4 millones. Y desde tierra, el huracán parece aún más aterrador. Mira esta terrible inundación en el estado indio de Kerala. Parece como si nunca hubiera habido una casa en este lugar.
Podrías pensar que este incidente en Turín, Italia, se debió a un error del capitán, pero no. Una fuerte corriente de agua arrancó las dos barras y las arrastró hacia el puente. È andata via questa. Oh mamma. Tener una casa al lado de un río suena muy bonito, pero ten en cuenta que en cualquier momento el río puede decidir que la casa le pertenece. That's crazy how much stuff is just built up right there. Oh my. Esta corriente de lava no es muy rápida, pero se lleva por delante todo lo que encuentra a su paso. Esta erupción ocurrió en Hawái en 2018 y los habitantes de la isla tuvieron que ver cómo la lava se acercaba a las zonas residenciales. En 2011, los habitantes de la ciudad italiana de Génova experimentaron la ira del mar Mediterráneo. Debido a las continuas lluvias, las aguas inundaron la mayor parte de la ciudad. Los daños totales se estimaron en más de $1.000 millones. Guarda qua, ma come fanno a passare quelli lì? En 2023, debido a las fuertes lluvias caídas en la India, muchos ríos se desbordaron. Desgraciadamente, la naturaleza no tuvo piedad con las casas que encontró a su paso. Continuemos, por favor. Mateo, capítulo 24, y comenzando en el versículo 32, dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Versículo 35. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice nuestro Señor, no pasarán. Sección número 7. Nadie sabe el día ni la hora. Como los días de Noé, la gente vivía sin preocuparse del juicio que venía. Igual que ahora, chicos, igual que ahora. Dice que 2 estarán en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Debemos estar preparados porque Cristo vendrá cuando menos lo esperemos. Acompáñenme, por favor, al libro de Mateo, en el capítulo 24, y comenzando a leer en el versículo 36 dice: pero del día y la hora nadie sabe,
ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Versículo 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de la familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría mirar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora en que no pensáis. Por último, sección número 8. Parábola del siervo fiel y del siervo malo. El siervo fiel es aquel que espera y trabaja hasta la venida de su Señor. El siervo malo, que piensa que su Señor tarda, se descuida y vive en pecado. Cuando el Señor venga inesperadamente, lo castigará severamente. Acompáñenme por favor al libro de Mateo, en el capítulo 24, y comenzando a leer en el versículo 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Te pregunto a ti, ¿sos el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa? ¿Estás trabajando para el Señor? ¿Estás cumpliendo el ministerio que Dios te encomendó? ¿O simplemente estás relajado haciendo la plancha y disfrutando de que total ya soy salvo, que el trabajo lo hagan otros? Dios te necesita. Esta enseñanza tiene la motivación de despertarte. Versículo 47. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. El que es fiel en lo poco, va a ser fiel en lo mucho. Pero si no fuiste fiel en lo poco, ¿cómo Dios te va a dar lo mucho? Pero si aquel siervo malo, dice el versículo 48, dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día en que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Este hermoso capítulo de Mateo 24 nos exhorta a vivir en santidad y estar preparados para la venida de Cristo, a no dejarnos engañar por falsos profetas ni doctrinas erradas, y a perseverar hasta el fin en la fe de Cristo. Confiar en que Dios tiene el control de todos los acontecimientos y que su palabra se cumplirá. Este capítulo es una llamada a estar vigilantes, preparados y firmes en la fe, esperando la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como tú sabes, yo deseo de todo corazón que esta enseñanza despierte la conciencia de a qué fuiste llamado, por qué fuiste salvado. Dios se limitó en esta administración a la predicación de sus hijos. Si tú eres un hijo de Dios, si tú has confesado con tu boca que Jesús es el Señor en tu vida y has creído en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, Dios te encomendó el ministerio de la reconciliación. Dios te nombró embajador en nombre de Cristo. ¿Cuántas personas hay fuera de tu entorno que no están en tu condición? ¿Qué estás esperando para que esas personas sean salvas? Para que esas personas reciban el don del Espíritu Santo como tú lo recibiste. ¿Por qué tenemos una actitud quizás un poco egoístas de pensar en nosotros solamente? ¿Somos siervos fieles y prudentes
que estamos trabajando para nuestro Señor y poniendo la mano en el arado, en ese arado que Dios nos encomendó, que es el ministerio de la palabra, el ministerio de la reconciliación. ¿Cuándo vamos a despertar? ¿Hasta cuándo vamos a cumplir una tarea social de ir a la iglesia, de compartir o recibir una enseñanza y después volvernos a casa y no hacer nada con toda esa enseñanza? Mira, yo he sido llamado, he sido sacudido por Dios a decir, escúchame, tanto te he dado, tanto material, tanta educación, tanta enseñanza te he dado, para que no hagas nada con eso que yo te di, me dijo Dios en un determinado momento de mi vida, y yo me avergoncé. Y por eso estoy hoy aquí invitándote a que comiences a trabajar en el reino de Dios y para Dios, porque Dios te necesita. En mi corazón está el deseo de agradar a Dios, de hacer su voluntad y fundamentalmente de convertirme en un verdadero discípulo de Jesucristo. Y no ceso de orar y de pedirle a Dios que me dé sabiduría y entendimiento para poder llevar adelante esta maravillosa tarea. Y estoy muy bendecido. Y vivo una vida en paz, abundante, donde Dios me suple de todas mis necesidades y sobre todo una vida victoriosa. Pero es necesario que hagamos la tarea que Dios nos encomendó. Porque si nos descuidamos, porque si estamos distraídos, porque si de pronto nos atrae más el acumular dinero, buscando tesoros en la tierra y no tesoros en el cielo, todo lo que Dios te dio no tiene fruto. Y sufrirás consecuencias. No digo consecuencias porque si tú eres hijo de Dios, vida eterna ya tienes, pero perderás las recompensas eternas. ¿Y cómo te vas a presentar delante de Jesucristo cuando Él te diga, te di 5 talentos? ¿Qué has hecho con los 5 talentos que yo te di? Yo no quiero vivir eso, por eso estoy compartiendo la palabra contigo. Y te exhorto una vez más que esta enseñanza te edifique, te despierte y te ponga en acción. Es mi deseo, es el deseo de Dios, y yo desde aquí te envío toda la bendición en el nombre de Jesucristo y nos vemos en la próxima enseñanza. Gracias. Chao, chao.